Bueno, yo soy el doctor Guillermo Mazo, soy el jefe de cardiología ambulatoria del Sanatorio Pasteur, soy el jefe de electrofisiología y marcapasos del Sanatorio Pasteur. El motivo de este encuentro de hoy, como ustedes vieron en el título, es hablar un poquito sobre hipertensión. Eh, la hipertensión son los valores de presión arterial elevados y estos valores de presión arterial elevados son los que pueden llegar a causarnos determinadas patologías en los pacientes, que aquellos que tengan hiperpresión arterial alta. La hipertensión, nosotros vamos a hablar de hipertensión hoy porque hoy estamos en el Día Mundial de la Hipertensión y es una forma de hacernos tomar conciencia sobre la importancia que tiene la hipertensión, sobre todo en el tratamiento de esta enfermedad que puede traer muchísimas consecuencias. Ustedes piensen que la hipertensión arterial es la causa más importante de accidentes cerebrovasculares en el mundo y que a su vez la hipertensión arterial también es una enfermedad casi pandémica. Digo, todo el mundo, todos los pacientes, el 40% de las personas encima de los 60 años tiene hipertensión arterial. Lo importante de esta enfermedad, de esta hipertensión arterial, es que uno podría definir la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica, que es la presión máxima o la presión mínima a la cual nosotros auscultamos esta presión, y que la presión sistólica uno la pensaría como la presión que ejerce el corazón en las arterias, y la presión arterial diastólica sería como la resistencia que generan las arterias ante esta presión. En realidad es una mezcla de las dos cosas, pero eso es para la definición. Ahora, tenemos que saber que en la hipertensión juega un rol importante los síntomas. Ustedes saben que la hipertensión está bueno pensar en la enfermedad del tercio. Sufre de hipertensión un tercio de la población, pero a su vez hay un tercio de esa población que sufre hipertensión que no lo sabe. Y de este tercio, a su vez, que sí sabe, solo un tercio la tiene bien controlada. Con lo cual, ahí vemos la importancia de esta enfermedad y es la importancia sobre todo de hacer diagnóstico y tratamiento. El objetivo de hoy es que ustedes tomen conciencia de la hipertensión y se hagan los controles necesarios para poder hacer diagnóstico. Yo siempre digo que la hipertensión es una enfermedad silente. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. No esperen a que haya síntomas para tratar la hipertensión. La hipertensión silente y esta hipertensión que no da síntomas, lo que genera es mucho daño. A largo plazo, esto genera daño. Nosotros tenemos que pensar que puede haber complicaciones agudas o complicaciones más crónicas de la hipertensión. Hemos definido por norma determinados parámetros y valores para poder tomar referencia. Pero estos valores van a cambiar, depende del paciente muchas veces y de las patologías que uno tenga. Entonces, nosotros como valores generales hablamos que toda presión arterial que esté por encima de 139/89 es definida como hipertensión. Esta hipertensión puede tener diferentes grados. A nosotros lo que nos importa de la presión son los valores son los valores en varios tomas y a su vez en varios momentos. No es lo mismo que uno te tome la presión caminando por la calle, vengo tranquilo, me tomo la presión rápido, voy a tomar un café, me tomo la presión y me da 15. Tiene poco valor para nosotros eso. ¿Qué tiene valor de eso? Ok, que uno tomó conciencia, se tomó la presión y de ahí en más empezamos a hacer los controles necesarios para poder medir la hipertensión. La hipertensión, como les dije, de este valor que estaba por encima de 139/89, si nosotros no controlamos esa presión, no bajamos la presión, vamos a tener varias complicaciones de esto a largo plazo. Imagínense, la presión arterial va lastimando, esta hipertensión va lastimando las arterias de todos los órganos. La presión está tan alta que empieza a lastimar las paredes de las arterias y el cuerpo se defiende contra eso. Aumenta el grosor de las arterias para que la presión no genere tanto daño. Y eso ocurre en todos los órganos, ocurre en el corazón, en el cerebro, en el riñón, en el intestino. El daño de la hipertensión en realidad es multisistémico.
Lo que pasa con la hipertensión es que si yo la puedo bajar y tratar, voy a disminuir esos daños a largo plazo. Por eso es importante llegar al diagnóstico y a partir de ese diagnóstico poder tratarlo. ¿Cómo llego al diagnóstico? Al diagnóstico llego por lo menos en 2 tomas de la presión arterial, en un paciente que está sentado, relajado, por lo menos 5 minutos, y se toma en el brazo. Podemos tomarla en múltiples lugares. Ustedes van a ver que se pueden tomar en diferentes lugares, pero lo estandarizado es que se toma en el brazo, con el brazo relajado, y se toma la presión una vez, se espera por lo menos 1 minuto y se puede volver a tomar. Y se pueden tomar en diferentes brazos para ver si entre las arterias de uno y otro lado hay alguna diferencia. Es importante, hay un valor que es la diferencia entre la presión del brazo y la pierna y uno puede a través de esa diferencia poder saber si hay alguna enfermedad arterial en los miembros inferiores o en la aorta. Hay múltiples situaciones que nos pueden llevar, pero lo importante es llegar al diagnóstico. El diagnóstico se hace muy simple. Tomamos la presión y vemos qué presión tenemos en 2 momentos diferentes o en 2 tomas diferentes. Por supuesto que el primer contacto que tenemos con los médicos o con el sistema de salud, viendo que la presión está un poco alta, lo que tenemos que lograr convencer es, bueno, ok, una vez que ya tengo el diagnóstico de hipertensión, que vi que más de 2 veces tuve la presión por encima de 139/89, muy bien, seguramente tenemos que empezar a ver si ya tenemos algún daño, porque como yo les decía, hay mucho mito alrededor de esto, mucho dolor de cabeza, muchos ojos rojos, muchos hematomas, y en general la hipertensión, en el 95% de los pacientes, no da ningún síntoma. Y juntamente eso es lo grave. Lo grave es que uno no tiene síntomas y que después, cuando aparecen los síntomas, ya tengo un poco de daño. Y sería buenísimo llegar antes que esos síntomas, antes que ese daño. Para eso es que, si yo me tomo la presión, veo qué presiones tengo, nuestro médico nos va a decir que si estamos en determinados rangos de hipertensión, los podemos tratar primero con dieta, después con medicación, y iremos viendo en base a los estudios y en base a cada paciente qué es lo que iremos haciendo. No es lo mismo un paciente de 12 años que una persona de 80 años. No un paciente que tiene Parkinson que uno que tiene diabetes. Entonces, vamos adaptando el tratamiento con la medicación o con la dieta a cada uno de los pacientes. A su vez, también es importante saber que los pacientes que tienen daño en determinados órganos, también es importante qué control de medicación vamos a hacer, qué diferentes drogas podemos utilizar. Estamos viviendo un momento muy complejo donde la pandemia nos ha muchas veces metido en nuestra casa y el miedo también nos paraliza y no nos deja salir. Hay que acordarse que el miedo tiene que ser un movilizador para tomar determinadas decisiones, no inhibirnos. Si yo me tomo la presión y la tengo alta, es para nosotros fundamental que consultemos, que veamos a nuestro personal de salud, a nuestro médico, ya podemos ir a un clínico, podemos ir a los cardiólogos, los nefrólogos, estamos todos capacitados para poder controlar y tratar la hipertensión. Si nosotros llegamos a tiempo, nos tratamos, podemos resolver y quizás evitar que tengamos una complicación. Si no lo tratamos, ustedes piensen que nosotros vamos a ir lesionando muy, muy. Yo siempre digo, esto es como una gota que cae en una fuente, ¿sí? Que caiga 2 o 3 gotas o que no pasa nada. Ahora, si yo a la canilla la abro a chorro y la dejo durante 5 años cayendo a chorro, lo más probable es que yo en un momento llegue a lastimar esa fuente. Y lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. Si yo no controlo la hipertensión, puedo llegar a lastimar las arterias y lastimar un montón de órganos. El tratamiento y las complicaciones siempre van a depender de en qué punto yo llegué. Entonces, no nos quedemos solamente encerrados porque está perfecto que nos cuidemos de la pandemia del COVID, está perfecto que busquemos la forma de poder acercarnos, pero nosotros tenemos turnos, asignamos espacios para que los pacientes un poco que buscan consulten y no queden relegados y lleguen tarde a esta consulta que tenemos. Acuérdense que hay muchas veces que los pacientes solamente consultan cuando hay síntomas y esta es una enfermedad asintomática. En general, hay muy poquitas veces que hay algunos pequeños síntomas, pero la mayoría de las veces no.
Cuando un paciente viene y me consulta porque le duele la cabeza, porque tiene el ojo rojo, porque digo, ok, es un disparador para poder encontrar que tiene hipertensión. Yo no creo mucho que sea la causa, sino que muchas veces son consecuencias, pero sirve como disparador. Por supuesto que no es lo mismo que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o una enfermedad en el corazón más grave o un problema en el riñón muy grave, obviamente un episodio de hipertensión va a hacer que esto sea algo severo y que empeore la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Pero, para que ustedes se den una idea, nosotros tratamos promedios. Nosotros tratamos promedios. Para nosotros los promedios de la presión son muy importantes. A ver, para mí, por eso muchas veces lo que estamos haciendo ahora es hacer control de presión, sobre todo en los domicilios de las personas, tratando de que las personas se controlen la presión arterial, pero sin generar una obsesión a través de la hipertensión arterial, sino ir haciendo un control de la presión, viendo a ver cuánto tiene, a ver cuánta presión tiene a la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche, y vamos viendo qué valores tenemos. Nuestra idea es que al final de un periodo de varios días, ver qué promedio de presión tenemos y en base a esa presión, si está por encima de 140-90 o 139-89, vamos a ver en base a qué horarios tengamos hipertensión, qué medicación o qué tratamiento podemos lograr. La hipertensión no está aislada. La hipertensión está en un contexto de alguien que necesita cambiar un montón de situaciones. Primero, la obesidad. La obesidad es una fuente muy importante de hipertensión, ya sea porque la obesidad genera aumento de la grasa corporal, aumento de la grasa en las arterias, rigidez arterial, pero también genera otra patología que se llama apnea del sueño, que también pues apnea, esos episodios de apnea que muchas parejas encuentran a su pareja que hace apnea mientras duerme, tiene respiraciones más rápidas, deja de respirar. Esa es una causa muy importante de hipertensión y que el tratamiento es clave, porque si no tratamos esa apnea del sueño, la hipertensión va a ser muy compleja de tratar. Otra de las causas es el ejercicio físico. El ejercicio, como parte del tratamiento y como parte de la prevención de la hipertensión, también es importante. Se comprobó que los pacientes, las personas que no hacían ejercicio físico, tenían hipertensión mucho antes que las que sí lo hacían. Ustedes piensen que la hipertensión tiene una carga genética muy grande, tan grande, que si mis padres fueron hipertensos, yo tengo 99% de probabilidad de ser hipertenso. Pero ¿qué puedo hacer contra eso? Uno es controlármela y la otra es mantenerme delgado, comer una dieta mediterránea sana, bajar el consumo de sal, hacer ejercicios regularmente, porque todos estos factores van a hacer que esta hipertensión se retrase. Y si se retrasa, el daño que vamos a tener va a ser mucho mejor y vamos a tener una mucha mejor calidad de vida para poder sobrellevar nuestra vida normalmente. Ahora, como les dije, el cigarrillo también genera mucho daño en las arterias y sumado a la hipertensión genera un daño muchísimo más grande. La dieta es importante, pero la dieta no solamente el consumo bajo de sodio. Hay que disminuir el consumo de sodio hasta menos de 2 gramos por día, pero también hay que pensar que el sodio se encuentra en muchos alimentos, no solo la sal que nosotros le ponemos, que eso no está bien, sino que muchos alimentos contienen mucha sal y esa sal que contiene los alimentos también la incorporamos y nos genera hipertensión. Es muy típico de pacientes, sobre todo acá en Catamarca, que comemos unas aceitunas y las aceitunas vienen con alto consumo de sodio. Entonces, a mí me parece buenísimas las aceitunas, pero si un paciente tiene hipertensión, tiene que tratar de comer la menor cantidad posible para no aumentar mucho el consumo de sodio. Es importante hacer una dieta baja en grasas, ¿sí? Y también que tenga pocos hidratos de carbono, porque hay que tratar de mantenerse en peso, tratar de que el peso corporal esté en un peso adecuado para uno. Y ahí también son muy importantes los nutricionistas que nos ayudan a tratar a los pacientes con qué comidas podemos comer y cómo hacer para mantener nuestro peso, porque se demostró claramente que esto a largo plazo mejoraba el pronóstico de los pacientes. Conceptos generales importantes acuérdense que la hipertensión arterial es una enfermedad sintomática, puede generar algunos síntomas, pero en general son pacientes muy específicos que tienen algún daño específico. Si yo tengo antecedentes de hipertensión en la familia, con más razón, sí o sí tengo que controlarme desde joven. Acuérdense que hay hipertensión en la niñez,
con lo cual es importante controlar desde joven la presión. Hay que acordarse que los valores de presión arterial tienen que ser por debajo de 140/90, que hay que hacer dieta regularmente y que nosotros tratamos promedios. Que un día nosotros nos pongamos nerviosos porque tuvimos un accidente, porque pasó algo, esa presión de ese momento mucho valor para nosotros no tiene. Sí tiene valor en el día a día general. Que un día tenga 17 no me preocupa. Ahora, si todos los días tengo 15, 16, 15, 16, 15, 16, ahí sí me preocupa. Y ahí sí es el momento donde tengo que tomar una decisión para lograr empezar a bajar la presión y sobre todo consultar. Porque nosotros los médicos, cuando vemos un paciente que tiene hipertensión, no solo tratamos la hipertensión, no es que te doy una pastillita para bajar la presión, sino que vemos todo un contexto, vemos la contextura física, el electrocardiograma, el laboratorio, digo, hay un montón de situaciones que nos hacen pensar en qué riesgo tiene este paciente. Cuanto más riesgo tenga, cuanto más factores de riesgo tengo, más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular tengo. Con lo cual es importante controlar la hipertensión y el resto de los factores de riesgo. Hoy utilizamos este día para recordar que la hipertensión arterial es un mal que aqueja a mucha gente y que por desgracia muy pocos saben que lo tienen. Acuérdense del tercio. Un tercio no sabe que lo tiene, un tercio que lo tiene está maltratado, ¿sí? Entonces eso es muy clave para que nosotros podamos tratar la hipertensión. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla, pero bueno, han llegado preguntas a nuestras redes sociales y primero la gente quería preguntar qué tensiómetro tienen que usar, si el manual o uno digital que viene, ¿cuál de los dos es mejor? Buenísima la pregunta. Los dos son muy buenos para tomar la presión. Yo recomiendo, si uno va a tomarse la presión en su casa, consigamos un digital. Y sobre todo, de brazo. Son muy buenos, ¿sí? Y son muy fieles. Es más fácil, apretamos un botoncito y nos tomamos la presión. Tomar la presión con el estetoscopio es buenísimo, pero quizás para un personal de salud, porque es difícil para la gente común poder saber cuál es la diastólica, cuál es el primer latido. Es más fácil tomarlo con un digital. Yo recomiendo que consigan un digital y se tomen con un digital si es posible. Cualquiera de los dos es válido, por supuesto, ¿no? Doc, ¿desde qué edad es necesario controlarse la presión? ¿Hay alguna edad promedio o hay que tener, por cuestiones genéticas, tal vez nos tengamos que controlar más? Buenísimo. La presión, como yo les dije, hay presión en la infancia y en la niñez, ¿sí? Hay hipertensión en la infancia y en la niñez. Por supuesto. Ahora, siempre la hipertensión es una enfermedad que aumenta su incidencia con la edad. Cuanto más edad tenemos, más chances de tener hipertensión tenemos, ¿sí? Por eso es importante que los pediatras tomen la presión, ¿sí? Que si yo vengo de una familia donde mis dos padres son hipertensos, donde mis abuelos son hipertensos, y tengo que, desde la juventud, por lo menos controlarme la presión cada 2 meses, tomar la presión sí o sí en dónde estoy parado, qué presiones, qué manejo yo para ver dónde estoy. Por eso es importante los controles, en la juventud, en la niñez, en la juventud, y a medida que van pasando los años, década a década, cada vez vamos recomendando tomarse la presión un poquito más seguido. Ojo, no todas las enfermedades son culpa de la hipertensión. Que yo me tome la presión, ¿sí? Y me tenga la presión alta, no significa que solamente sea hipertensión. Puede haber otra cosa que me esté generando hipertensión. Por eso es importante la consulta, ir al médico y controlar eso. ¿El estrés también es factor de riesgo de la hipertensión? Sí, el estrés puede generar hipertensión, porque cuando uno está estresado secreta adrenalina y la adrenalina hace que el corazón se acelere y que los vasos hagan vasoconstricción. Entonces el estrés genera hipertensión. Por eso en estos momentos tan complejos que vivimos en el mundo, de tanto estrés, por el encierro, por no saber, por la incertidumbre que tenemos de lo que pasa, nos genera un poquito de taquicardia y palpitaciones y aumenta la presión y genera un poco de hipertensión. Por supuesto que cada caso es muy complejo y hay que estudiar qué podemos hacer para resolver ese estrés y disminuir los factores que nos pueden generar daño. Doctor, del año pasado que hubo COVID, que inició el COVID y que aún continúan, la gente sigue realizándose controles, puede ir al sanatorio a realizarse sus chequeos, sus controles. Hay gente que dejó de controlarse y le invitamos a que regrese a hacerse sus controles. Nosotros siempre
tenemos cardiólogos en el sanatorio. Nosotros tenemos turnos asignados con diferencia de horario entre paciente y paciente para que no se acumulen los pacientes en las salas de espera y en el sanatorio. Tratamos de que la gente concurra porque el COVID no es la única enfermedad que existe. La gente se sigue muriendo de otras cosas y se sigue enfermando de otras cosas y el ACV sigue existiendo. Entonces, siendo la hipertensión la primera causa de ACV, la primera causa de generar una arritmia que como la fibrilación auricular, para nosotros es muy importante que la gente consulte. Lo que nosotros recomendamos es, pidan turno, vengan con turno para no tener que esperar. Por supuesto que nosotros tenemos cardiólogos 24 horas todos los días, justamente para que puedan consultar ante alguna urgencia. La idea es que con hipertensión consulten antes, no en urgencia. Vengan antes a controlar y a tratar la hipertensión. Doctor, una consulta que nos llegó también por otra red social es, ¿quien padece hipertensión se la considera persona de riesgo para COVID? Es una buena pregunta esa. Está visto que los pacientes que tienen hipertensión sí tienen más riesgo, ¿sí?, de tener complicaciones cuando tienen infección por COVID. La verdad que la mortalidad del COVID no es tan alta, o sea, no tenemos tampoco que entrar en pánico. Por supuesto que tenemos que hacer es cuidarnos. Lo que sí está recomendado es que si un paciente tiene hipertensión y está bien tratado, no tiene que suspender la medicación, porque en un momento se discutió, se había que cambiar la medicación. No, tiene que tomar la medicación, porque tomando medicación disminuimos el riesgo. Pero sí, un paciente con hipertensión tiene más riesgo que los pacientes que no lo tienen, porque la hipertensión es una enfermedad sistémica. Nos consultan alguna recomendación. Estefanía nos consulta alguna recomendación para los que tenemos presión baja. Bueno, Es factor de... Lo que pasa es que ahí estamos hablando de otro tema, ¿sí? La hipertensión arterial es la presión alta. Cuando uno tiene presión baja es hipotensión arterial. Y la hipotensión arterial en realidad no es una patología grave, salvo que esté asociada a otra enfermedad. Nosotros en las regiones donde las temperaturas son altas como donde nosotros vivimos, sí la hipotensión termina siendo problemática porque nos hace que nos desmayemos, que no podamos hacer determinadas actividades, que sintamos mareos, que nos sintamos flojos. Eso, en realidad lo que hacemos es, determinamos primero, hacemos un estudio, determinamos a ver si hay algo que lo podemos mejorar o corregir, y la dieta en esos pacientes sí también es importante, pero al revés de los otros hacemos otra cosa, que es aumentar el consumo de sodio, y vemos dónde estamos parados. En general, los pacientes que tienen presión baja en la juventud tienen un excelente pronóstico. Lo que tenemos que lograr es mejorar sus valores para que se sientan bien y no se sientan cansados, no se anden desmayando por la calle, no se rompan la cabeza. Digo, para eso es que tratamos la hipotensión. Pero la hipotensión es otra entidad diferente. Doc, ¿qué tipo de deporte es conveniente para una persona con hipertensión? ¿Y con qué frecuencia se debe realizar? Es buenísima esa pregunta, porque yo no lo dije, pero sí es importante. Si uno tiene hipertensión arterial, tiene que tratar de hacer ejercicio aeróbico, tiene que tratar de que los músculos se muevan. Lo que no está recomendado es hacer, por ejemplo, pesas. Si uno hace pesas con mucho peso, lo que está haciendo ahí es aumentando la resistencia periférica y esto genera más hipertensión y hace que este corazón, que ya está trabajando de más porque está trabajando contra presión alta, todavía empeore más la cantidad de músculo que tiene el corazón. Se llama hipertrofia. Hipertrofia es que el músculo del corazón se llena de músculo justamente para contrarrestar la hipertensión. Si encima de eso le metemos más peso en los músculos para que hagan fuerza y aumentamos la compresión, eso genera todavía más daño. Entonces, cuando uno piensa en hacer un ejercicio en un paciente que tiene hipertensión, piensa en ejercicio aeróbico, bicicleta, natación, correr, caminar, todo que sea ejercicio aeróbico. Si uno tiene mancuernas o pesitas, buenísimo, pero ¿qué tiene que hacer? En vez de hacer pocas repeticiones con mucho peso, lo que tiene que hacer es muchas repeticiones con poco peso, para que sea un ejercicio más aeróbico. Eso se demostró que mejora, sobre todo mejora que el corazón no se llene de músculo, que es una patología
muy asociada a la hipertensión arterial. Doctor, por último, Cintia pregunta, ¿la presión alta genera tapamiento en el oído? Muchos pacientes refieren a algunos zumbidos. No hay ninguna lesión en el oído externo porque hace hipertensión, sino que lo que sucede es que algunos pacientes sienten zumbidos. La verdad es que es poco comprobable. Sí puede pasar que alguna lesión en el oído, como en el oído interno, como en el oído medio, como una otitis, eso puede generar a través del dolor y la lesión en el oído interno, pues generar un poquito de hipertensión. Pero que te aumente la presión no genera en general zumbidos o esa sensación como de aturdimiento. Doctor, preguntan, ¿qué acciones como primeros auxilios puedo realizar para bajar la hipertensión? Bueno, como yo les dije, la hipertensión es una enfermedad que es crónica y que nosotros tratamos promedios, ¿sí? Si uno dice, yo me tomo la presión ahora y tengo 15,9, lo que tengo que hacer es, ok, sacar un turno para ir a ver un médico y controlar, ¿sí? El primer paso es, comamos con poca sal, ¿sí? Disminuyamos la sal. Ahora, si yo me tomo la presión porque estoy no puedo caminar, o dejé de mover un brazo, o estoy con dolor de pecho, o me falta mucho el aire y no puedo respirar, ok, ahí lo que tengo que hacer es tratar la hipertensión, pero no solo la hipertensión, sino que ya hay algún daño en algún órgano, que eso se transforma en más riesgoso, más complejo, y ahí sí o sí tengo que ir a tratar esta hipertensión. Entonces, el primer paso es, si yo me controlo que tengo la presión alta, tranquilo, saco un turno, ¿sí? Y voy. Ahora, si tengo arriba de 180 de presión arterial, ahí sí es más complejo. Porque si yo dejo la presión arterial en 180 durante mucho tiempo, lo que voy a hacer es daño y puedo generar insuficiencia cardíaca, puedo hacer un edema agudo del pulmón. Entonces uno ahí sí tendría que consultar. Lo primero que hacemos es, tenemos que consultar a un centro de salud para que nos corroboren que sea realmente que esté bien tomada la presión. A mí no me gusta el hecho de que un paciente se tome la presión y en base a eso tome la medicación. Porque esto en general puede llevar a error. Si el equipo dio mal y yo tomé una decisión porque tenía la presión alta y no la tenía porque el equipo había tomado mal, eso es muy riesgoso. Entonces, ¿qué prefiero? Acuérdense, nosotros hacemos promedios. Mi consejo sería, tómense la presión durante varios días y vayan anotando los datos. ¿Cuánto tienen? Hoy tengo 15,8, mañana tengo 12, pasado 12, 13, 14, 15. Si el promedio me da que la presión está por debajo de 14, de 139,89, estoy bien. Lo que pasa es que tendría que consultar, tranquilo, sacamos un turno y vemos. Si el promedio es más alto, yo médico voy a tomar otra decisión y voy a buscar algunas otras causas que yo necesito descartar para ver si podemos controlar la hipertensión sin necesidad de tratamiento médico. Necesitamos ver dónde estamos parados. Lo primero es controlarse la presión varios días seguidos y saquen un turno. Si la presión es demasiado alta, tengo algún síntoma, alguna molestia, ahí sí recurro a una urgencia o llamo a un servicio de emergencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este ciclo de prevención Pasteur. No sé si desea agregar algo más al final de esta charla sobre hipertensión. Bueno, la verdad que como siempre, espero que les haya servido, espero que haya servido entender un poquito más y acercarnos a la hipertensión, sobre todo en estos tiempos complejos que estamos viviendo con el COVID y la pandemia. Recuerden que estamos siempre disponibles para poder atenderlos y poder evacuar sus consultas. Bueno, el servicio de cardiología y el Sanatorio Pasteur estamos con turnos asignados para que puedan venir a hacer consultas. Y tenemos médicos y cardiólogos 24 horas para que puedan también, en casos de urgencia, consultar. Muchas gracias.